Mesa central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, también con nuestros auspiciadores. Acá está, esto es lo que estaba buscando. Con nuestros auspiciadores también Anglo American, por ejemplo. Anglo American, que hace minería y produce cobre desde la innovación y desde la colaboración. Porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas. Son cobre, minería e innovación. Anglo American, juntos lo estamos cambiando todo, dice la gente de Anglo American aquí en Mesa Central. Con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Diputado, muchísimas gracias por venir para acá. Gracias a ti por la aceptar nuestra invitación después de tantas semanas. Iván, yo creo que tú eres el periodista que más me ha entrevistado desde que soy presidente de la UDI, Iván. Entre la radio, la tele. Este programa no viene desde julio, le quiero decir. Está muy bien. Lo que pasa es que la derecha estuvo un poco silente. Yo entiendo que ahora sacaron la cabeza del hoyo, pero bueno, está bien. No, la verdad, y es bueno que lo sepan los auditores, a ver. Hemos estado recorriendo Chile los fines de semana. Como por presidente me toca ir a acompañar candidatos, alcaldes, gobernadores en todo Chile, y eso se puede hacer los fines de semana, que es cuando uno puede juntar más gente y hacer actividades más masivas. ¿Y usted esta semana ha estado aquí comiendo cabritas viendo lo que ha pasado, no? No me alegro de lo que ha pasado, Ivana. Me imagino, si no es para alegrarse. No es para alegrarse. Fíjate que creo que fue el día martes. El presidente de la República dice algo así como: sería ideal que la UDI no me pidiera todas las semanas que cambie a mi equipo de seguridad. Y creo que al final el tiempo le dio la razón a la UDI, que estuvimos durante semanas diciendo algo que para nosotros era obvio y que yo creo que hoy día los chilenos ven con más claridad, que es que la seguridad estaba en manos de personas que no estaban verdaderamente comprometidas con mejores resultados. ¿Usted cree que esa es la conclusión de la conducta de Monsalve? ¿Sí? No, la conclusión va a ser lo que determinen los tribunales, porque la acusación es demasiado grave y evidentemente que finalmente todo se reduce a eso. Hay una acusación de violación, hay una presunta víctima a la que hay que cuidar. De acuerdo, esa es una dimensión penal. Sí, pero independiente del caso penal, asumamos por un minuto que no hay un delito. Ya. Y que el día de mañana Monsalve es absuelto. Igual queda el siguiente dato, hecho, que no es necesario investigarlo, que es que en el fin de semana más violento, que el gobierno había anticipado como el fin de semana más desafiante para la seguridad del país, el subsecretario Monsalve estaba hasta altas horas de la noche tomando pisco sour, asumiendo siempre que lo que ocurrió no es delito y que finalmente es absuelto. Claro, aún más allá del delito, entonces, ya le parece grave esa... Entonces, la verdad es que uno se da cuenta, nosotros veíamos eso con mucha claridad, cuando nosotros vemos en el Congreso, Iván, que la oposición ha aprobado todos los proyectos de seguridad. Y los que están parados porque el gobierno no tiene la gestión mínima de mandar las indicaciones que hay que mandar para que avance. Indicaciones que no podemos presentar porque irrogan gasto. O que le pongan urgencia a ciertos proyectos para que se puedan saltar la fila y puedan verse con más urgencia en el Congreso. Uno dice, aquí no hay un verdadero compromiso, no se han tomado en serio el tema de seguridad. Ya, pero ustedes tenían algún indicio, alguna sospecha de un comportamiento, qué sé yo, disoluto, inapropiado del subsecretario. Nadie, creo yo, sospechaba que íbamos a estar frente a un caso como el que estamos viendo. Creo que me han mandado estos días titulares de la noticia de varios diarios internacionales. Creo que el New York Times lo titula así como: jefe de la seguridad en Chile es acusado de violación. Ese titular es una locura. Yo creo que nadie jamás habría pensado una cosa así. No tenemos ningún antecedente ni pensábamos que había cosas de esa magnitud. Pero sí que había una falta de compromiso, que nosotros, habiendo puesto todas las facilidades para que el gobierno pudiese tener una mejor gestión de seguridad, parecía a todas luces que aquí no había interés en sacar las cosas adelante. Sigamos analizando, descartando el tema penal, porque es otra dimensión y es una dimensión bien definitiva, pero políticamente hablando, ¿el subsecretario podría ser acusado constitucionalmente? ¿Podría ser la ministra del Interior acusada constitucionalmente? El subsecretario Monsalve no puede ser acusado constitucionalmente porque la Constitución lo prohíbe. Es una Constitución para los ministros, que son, por así decirlo, los jefes políticos de los ministerios. Los subsecretarios son, por así decirlo, los jefes de servicio administrativo. Sí. Por lo tanto, ellos no tienen un juicio que es político. Así que lo de Monsalve está descartado por razones de texto legal. Exacto. En el caso de la ministra Toá, lo que han acordado hasta ahora las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados es que vamos a tener una comisión investigadora y que vamos a tener una sesión especial. Los parlamentarios le han pedido a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, que interrumpa esta semana distrital para tener una sesión especial y que vayan
las ministras Orellana y la ministra Toá a contestar las preguntas que tenemos. Iván, hay veces que la gente se olvida de esto, pero la Constitución le da dos grandes atribuciones al Senado. Dice usted, está para legislar y para hacer nombramientos. Y a la Cámara de Diputados la Constitución también le entrega dos grandes atribuciones, que son, usted está para legislar y para fiscalizar los actos del gobierno. La Constitución a nosotros nos entrega una facultad que al mismo tiempo es un deber que no tiene el Senado y que no tiene ninguna otra institución, más que la Cámara de Diputados, y creo que es importante que el gobierno se la tome en serio y que cuando tengamos esta sesión especial vayan los ministros a contestar las preguntas, porque es parte de la pega que nosotros tenemos que hacer. Sesión especial y comisión especial investigadora. Así es. Eso por de pronto. No descarta acusación, en todo caso. Por el momento sí, está descartada. Ay, yo entiendo que yo no estaba en esa reunión, pero entiendo que los jefes de bancada acordaron tener estas dos acciones. Este es el procedimiento. Así es. ¿Y sobre el presidente nada? No, sobre el presidente, una acusación constitucional me parece que sería un despropósito. Me parece que las acusaciones constitucionales contra un presidente de la República tienen que descartarse siempre, salvo cosas que sean de extremísima gravedad. Este fue un presidente que fue democráticamente electo, piensa distinto a mí, en mi opinión hace las cosas pésimo, no voté ni votaría jamás por una persona como él, pero es la persona que eligieron los chilenos y tiene que terminar su periodo presidencial el 11 de marzo de 2026. Incluso con una sospecha por eventual ocultamiento, por omisión de denuncia. Todo eso tendrá que ir investigándolo la Fiscalía, todo eso se irá dilucidando con el correr de los días. Nosotros tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos. Y con la información que tenemos, lo que parece proporcional y que parece ser un aporte al esclarecimiento de los hechos es que haya una comisión especial investigadora y que haya una sesión especial en el Congreso. La sesión especial se entiende la situación a la ministra Toá. La ministra Orellana, ¿por qué? ¿Qué es lo que tendría que aclarar ella? Que ni siquiera estaba en Chile cuando ocurrió todo. Son básicamente, no solamente diputadas mujeres, pero sí las diputadas mujeres exigieron cuando nosotros empezamos a conversar acerca de una sesión especial que estuviera la ministra Orellana. Hay personas, sobre todo mujeres, pero no solamente mujeres, muy heridas con la forma en que el gobierno trató este asunto, en el que jamás se preocuparon de la víctima, en el que los protocolos de la ley Karin no se activaron y en el que el presidente de la República su primera reacción fue proteger al subsecretario Monsalve, diciéndole ya, esto lo vamos a mantener en reserva, tú primero vas a ir a hablar con tu familia, pero no hubo una preocupación de esa magnitud por la víctima. Y por lo tanto, desde el Congreso hay muchos que creemos que el gobierno, que se ha autodefinido como feminista, tiene que dar una explicación de por qué cuando hay casos como este, en ciertas circunstancias son muy duros y en otras circunstancias no lo son. Es como si finalmente el feminismo fuera simplemente un arma arrojadiza, fuera simplemente un elemento político electoral y no fuera una convicción real del gobierno. Y la ministra Orellana dijo ayer en una entrevista en Mega que le hubiera gustado enterarse antes, que se enteró el jueves, cuando llegó. Cuando nos enteramos todos, básicamente, o sea, se enteró por el diario. ¿Usted cree que hubo algún intento de ocultamiento de parte del Ministerio del Interior o de parte del gobierno en esto? A ver, sobre la ministra Orellana, cuando hablamos de un gobierno feminista, yo asumo que un gobierno con esas características, o esas características no solamente la encarna la ministra de la Mujer. Yo asumo que si estamos hablando de un gobierno que es feminista, hay un sello, supongo, que el presidente quiere imprimirle a su gobierno y que es una mirada que comparten todos sus ministros y sus principales autoridades. Por lo tanto, decir que no se tomaron las providencias para proteger a la víctima porque la ministra Orellana no estaba en Chile, honestamente me parece un no argumento. Me parece que eso significa al final restringir que el ámbito de lo femenino o de la protección a la mujer está solamente en el Ministerio de la Mujer. La explicación y creo que el gobierno... Perdón, pero creo que el gobierno no se refería a eso cuando se refería de que este era un gobierno feminista. La explicación de que no se aplicó el protocolo de la ley Karin porque no hubo denuncia interna, digamos, de este asunto, ¿le parece suficiente? No, porque según entiendo, la presunta víctima no volvió al trabajo, no podían sino preguntarse por qué, porque antes de la denuncia del 14 de octubre, según ha trascendido, el subsecretario Monsalve ya le había pedido a la PDI que revisara las cámaras. O sea, acá había personas que entendían que algo estaba ocurriendo antes de la denuncia. Entonces el argumento de que no se hizo nada porque no había denuncia me parece de verdad un argumento débil. Y me parece que han habido en esta discusión argumentos que son francamente falsos y son una tomadura de pelo para la ciudadanía. Cuando la ministra Vallejo dice el viernes de que en el plan original del gobierno estaba que el subsecretario Monsalve renunciara el día jueves a las 2 de la tarde.
O sea, eso francamente es tomar por tonto a los chilenos. El subsecretario Monsalve ese día estaba defendiendo el presupuesto del Ministerio en la Comisión Mixta de Presupuesto, en el Congreso de Santiago. Tenía citada para las 4 de la tarde, o agendada para las 4 de la tarde, una reunión por el tema de infraestructura crítica. Una persona que se sabe que va a renunciar a las 2 de la tarde está en su oficina preparando lo que va a decir, está agarrando sus cosas para llevárselas, está haciéndole un traspaso al sucesor o a la persona que lo va a subrogar. Nada de eso estaba ocurriendo. Entonces, francamente, el gobierno ha tratado de salir al paso con afirmaciones como esa que son derechamente falsas y esa improvisación se ha notado. Desde el gobierno dicen que era importante que el subsecretario estuviera en esa subcomisión mixta de presupuesto porque cuando los parlamentarios se dan cuenta que no está el subsecretario, que no está la autoridad que está encargada de defender el presupuesto, tienden a rechazarlo y que por eso era importante para no perder tiempo. Yo estuve hasta hace un par de meses, cuando asumí la presidencia de la UDI, estuve más de 6 años en la Comisión de Hacienda. Eso es falso. Y aunque fuese verdadero, entiendo que estaba la ministra Toá. No estaba ella y sus 3 subsecretarios. No, entonces, si está la ministra Toá, que es la máxima autoridad, nadie le va a rechazar el presupuesto porque no está presente uno de los subsecretarios. Eso es de verdad. Una cosa es, yo entiendo, las vocerías a veces tienen que maximizar, ampliar lo favorable y tratar de minimizar lo desfavorable. Yo entiendo que eso es así. Y es humano y está bien, es parte de las reglas de la política. Pero decir cosas derechamente falsas, tomar por tonto a los chilenos ya es otra cosa. Ese tipo de argumentos son completamente ridículos. Y la verdad es que finalmente lo que hacen es hundir al gobierno para que los chilenos se dan cuenta de que eso es absolutamente falso. ¿Su conclusión es que el gobierno estaba protegiendo a Monsalve? Bueno, no hay otra conclusión. Ayer yo leía, ayer en la noche, es decir, hoy día en la mañana, yo leía el editorial del Mercurio en el que, o en la A3, quizás no era la editorial, era la Semana Política, no lo sé, para no equivocarme, pero parece ser que el gobierno, o no es ridículo ni tirado las mechas, perdón por la expresión, pensar que el gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones. Que esto podía afectar gravemente al final el rendimiento de sus candidatos. Porque justamente lo que ocurre es que la principal preocupación hoy día de los chilenos es la seguridad. Y las autoridades locales tienen mucho que decir respecto de la seguridad. Entonces, cuando se destapa una situación como esta, es evidente pensar que esto puede tener efectos electorales adversos para el gobierno. ¿Y sabes qué, ¿Usted Iván? cree que sí, que va a tener efectos electorales adversos? Yo creo que los puede tener. El domingo veremos, nunca vamos a tener cuenta factual, pero vamos a ver. Ya. Ahora, Iván, toda la improvisación de este gobierno, el punto de prensa del presidente Boric el viernes, luego el de Camila Vallejo, todas las contradicciones que han habido entre las autoridades durante la semana, esto de que la ministra Orellana dice que ella no sabía, la ministra Vallejo dice que esto lo tomaron a espaldas de ella, estas decisiones, hacen suponer de que aquí no había un diseño. En otras palabras, hace suponer de que no estaban pensando ejecutar el plan de comunicar esto. Esto se destapó antes de tiempo y el gobierno tuvo que improvisar. Y esa improvisación está a la vista de todos. Aquí nadie podría afirmar otra cosa que es que el gobierno estuvo improvisando el jueves y viernes. ¿Con qué conclusión se queda después del punto de prensa del presidente el viernes? Que improvisó, que hay una descoordinación brutal al interior del gobierno, que algo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo, Iván, que lo más importante para este gobierno ha sido siempre cómo quedan ellos comunicacionalmente. Siempre les ha importado más la imagen que termina proyectando el gobierno cuando se presentan desafíos o problemas que resolver el problema mismo. Creo que en esta misma entrevista lo dije respecto, por ejemplo, a los cortes de luz. Estaban más preocupados de decir, nosotros rayar una línea, hacer una línea en la arena y decir, acá estamos nosotros con los ciudadanos, allá está en él, pegarle en él, pero no hacer nada por resolver el problema. Y finalmente salir comunicacionalmente indemne. Tengo la impresión de que aquí a nadie le importó la víctima, de que aquí a nadie le importó hacer lo correcto, activar los protocolos. Nadie le pidió inmediatamente la renuncia al subsecretario Monsalve. El presidente Boric no le dijo, hasta donde yo sé, al subsecretario Monsalve, oye, esas imágenes que tú tienes en tu poder, llévaselas al Ministerio Público. O sea, nadie hizo lo correcto. La única preocupación era cómo hacemos para que esto nos pegue lo menos posible.
Y creo que en una situación de emergencia el presidente Boric estimó que él, con su experiencia y su porte, era la persona indicada para salir a hablar y tratar de contener esto lo más posible. Lamentablemente, cuando todo es imagen, todo es comunicación y el gobierno no se preocupa de los temas de fondo, que es lo que nosotros venimos diciendo hace meses respecto al tema de seguridad, que es puro fuego artificial, es pura comunicación, son puras lindas palabras, no hacen nada. Finalmente creo que esta semana, con el punto de prensa del presidente Boric, esa visión que tenemos nosotros como actual gobierno le quedó meridianamente clara a los chilenos. ¿Usted comparte el juicio de los que piensan que se dañó la institución presidencial el viernes? Yo creo que sí, porque el presidente actuó con una imprudencia gigantesca. Creo que el presidente Boric, y estoy seguro, y creo que todos los chilenos compartirían, que cuando él supo de esta acusación, debería haber pedido inmediatamente la renuncia al subsecretario, porque no se trata de cualquier autoridad, es la persona encargada de la seguridad en Chile, no se trata de cualquier víctima, es una persona, es una funcionaria, es una subalterna del subsecretario, y no se trata de cualquier delito, se trata de un delito que es gravísimo. ¿Qué más tenía que pasar? ¿Quién más tenía que estar involucrado? ¿Qué delito tendría que haber sido el delito objeto de la acusación como para que el presidente Boric hiciera lo que tuviera que hacer y no se preocupara de qué iban a pensar los chilenos de una cosa así una semana antes de la elección? Con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, aquí en Mesa Central. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de las elecciones la próxima semana. Así es. Ni más ni menos. La pausa y estamos de vuelta. Hacemos Mesa Central por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aquí en Mesa Central. Desde la oposición probablemente les critiquen que han sido muy proactivos en citar a una comisión investigadora, una sesión especial de la Cámara, y que cuando les toca a ustedes se demoran, se toman su tiempo. Eso no es verdad. Nosotros hemos dicho se tomó que 2 semanas para contar que Andrés Chadwick había renunciado a la UDI, diputado. No puedo explicar eso, pero la verdad, Iván, es que nosotros hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, que nosotros defendemos la presunción de inocencia. Lo digo sabiendo que si el día de mañana alguien me acusa a mí de algo falso, yo no voy a tener la misma gentileza por parte de la izquierda. Pero yo lo digo, nosotros defendemos la presunción de inocencia. No hemos anunciado acusaciones constitucionales de ningún tipo. Nadie, hasta donde yo sé, ha afirmado que aquí estamos en presencia de un violador o las tesis no se fueron a parar afuera de la casa del ex subsecretario Monsalve. Todo muy distinto a cuando el asunto es al revés. Entonces, la verdad es que para que la izquierda nos haga esa crítica es bueno que primero se miren a sí mismos y vean cómo ellos han reaccionado en otros casos de mucho menos envergadura y que han sido mucho más despiadados con nosotros para sacar provecho político. Creo que nosotros hemos portado con una decencia que ha estado a la altura del cargo que cada uno de nosotros tiene. Hablemos de las elecciones. Pablo Longueira no es militante de la UDI, ¿cierto? Hace años. Así es, hace 9 o 10 años. Pero el fundador de la UDI es como... Sí. Fue a Concepción ayer. Sí. O sea, el fin de semana. No fue a apoyar a la candidata a la UDI, precisamente. Fue a apoyar a otro candidato y dijo en una entrevista con la radio Bio Bio de Concepción, está citada en el Mercurio de hoy, la UDI no es el partido que yo formé. Fui convocado a crear un partido de derecha comprometido con el mundo de la pobreza y ese partido para mí ya no existe. Lo que nos convocó a toda una generación durante 30 años de servir al país, eso ya no existe. Eso. Y al tiempo que estaba apoyando a James Argo, que es el candidato republicano. ¿Qué le parece que una persona que es del ADN de la UDI, más allá de su militancia, esté en esa posición? Bueno, la UDI es un partido que está pasando por un momento difícil. Que yo esté aquí hoy, en circunstancias absolutamente imprevistas, revelan, son una prueba de que la UDI ha pasado por momentos complejos. Yo estoy aquí de forma interina porque el presidente de la UDI, democráticamente electo al interior del partido, tomó la decisión de renunciar. Y la UDI, que es un partido que defiende la libertad, que tiene vocación popular, la UDI que es de inspiración cristiana, la UDI que existe para tratar de generar las condiciones en la vía nacional para que todos y cada uno puedan lograr su mayor realización espiritual y material posible, para que cada uno pueda realizarse y llegar tan lejos como su talento y su esfuerzo se lo permita. Para eso existe la UDI. Ese partido hoy día no ha logrado, no está logrando transmitir estas ideas con claridad. Estamos en un momento difícil. ¿Se equivoca Longueira en que ese partido que usted describe es más o menos el mismo partido que él formó? Yo lo quiero decir de otra manera. Yo sé que mi pega y la misión que yo tengo como presidente de la UDI es retomar
ese espíritu fundacional que tiene una mística que era muy potente y recuperar la nitidez en el mensaje de qué es lo que defiende la UDI y cuál es el país que sueña la UDI. Ese mensaje, esa visión, tenemos que transmitirla con nitidez, como se hacía en el pasado y hoy día no se hace. Entonces, yo puedo compartir el hecho de que la UDI está en un momento difícil, en una crisis, y yo creo que estamos a tiempo de recuperar ese proyecto político. Estamos muy a tiempo de recuperar ese proyecto político. Ese momento difícil, diputado, ¿va a tener un correlato el próximo domingo? El domingo en la noche, cuando estamos contando los votos, o el lunes en la mañana, cuando sepamos bien la votación de concejales. Le va a ir mal a la UDI, parece, ¿no? Yo tengo la esperanza de que no nos va a ir mal. Yo tengo la impresión que vamos a dar sorpresas en gobernaciones regionales y en alcaldías importantes. Que vamos a ganar gobernaciones regionales, hay que recordarle a los chilenos la UDI, ¿no? Chile Vamos. La UDI. ¿Ya? De las 16 regiones de Chile hay solo una en manos de la oposición, las otras 15 están en manos del oficialismo. Yo le aseguro que la UDI va a tener varias que mostrar. Y vamos a tener municipios nuevos que nunca habíamos tenido, algunos en zonas muy populares, que nos van a permitir desde ahí volver a darle empuje a este proyecto político que creo que Chile lo necesita más que nunca, Iván. Pero partido a partido, republicanos les va a pasar por encima. Bueno, eso lo veremos. Acuérdate bueno, hay que verlo el domingo, o sea, hay que contar los votos. Hay que verlo el primero, domingo. Acuérdate que aquí son 4 elecciones simultáneas y yo tengo la impresión de que a nivel de gobernadores y alcaldes vamos a tener un buen resultado. A propósito de gobernadores y alcaldes, bueno, en Concepción ustedes tienen una candidata Así es, Valentina Pávez. Y los republicanos tienen a James Sargo. Así es. Que cuenta con el apoyo de Longueira, como acabamos de ver. Bueno, pero usted mismo lo mencionó hace 10 años que es independiente y tiene derecho a apoyar a quien quiera. Él puede hacer lo que quiera, por supuesto. Pero la candidata oficial de Todo Chile Vamos, la candidata que Evelyn Matei fue a apoyar es Valentina Pávez. ¿Y cómo le va a ir? Vamos a ver el domingo. Ya, ok. Todo lo que yo diga solo puede ser usado a mi costa, porque si la achunto nadie va a decir qué visionario, qué Ramírez, pero si no le achunto me van a sacar esto, así que es verdad. No tiene ningún sentido. Marcela Cubillo es candidata de la UDI, ¿no? En Las Condes. Marcela Cubillo Sigal, digamos. Nosotros le dimos es buena la aclaración, nosotros le dimos nuestro apoyo a Marcela Cubillo, nunca se lo hemos quitado. Yo tuve una crítica. Pero cuando fue la crítica por el sueldo en la universidad, ¿no quedó eso en veremos? No, nosotros nunca hemos tenido esa discusión al interior de la UDI. Usted sabe, porque usted es una persona hiperinformada, por favor. Que yo hice una crítica respecto de la situación de Marcela Cubillo a propósito de lo que apareció de su salario. Y dijo que había que aclarar unas ciertas circunstancias. Y pedía además que la universidad lo aclarara y nunca estuve de acuerdo con la forma en que ella defendió esa cifra. Porque yo no entiendo la libertad como arbitrariedad. Yo lo que entiendo es que la libertad, la justicia, el mérito, son cosas que tienen que ir de la mano. Entonces, yo soy de la idea de que un salario así se puede justificar. Y yo creo que, de hecho, tiene justificación. Tener en una universidad una persona que fue ministra de Educación es un activo muy escaso y, por lo tanto, muy caro. Si mi diferencia estuvo en cómo se defendió el punto. Parecía que esto de la libertad era más parecido a arbitrariedad. Yo no quiero transmitirle a los chilenos de que ese es el país que yo sueño. Por eso salí a hablar y por eso tuvimos un encontrón en los medios. Pero la UDI sigue siendo un partido que apoya a Marcela Cubillos, como lo definimos en un momento, es su candidata en Las Condes. Y no hemos tomado una definición distinta, sigue siéndolo. Y respecto del guadañazo que le mandó de vuelta, cuando dijo, bueno, que pregunte todos los militantes de la UDI que están en la universidad. Lo que pasa es que eso parece un ataque personal, así lo interpreté yo, no sé si contra mí o contra alguna persona que esté en alguna universidad. Y lo que yo estaba planteando era una crítica hacia cómo nos paramos frente al país para defender lo que es la libertad. Para mí la libertad es mérito, es justicia. Una sociedad más libre tiene que ser una sociedad más justa. Y tengo la impresión de que no fue la manera en que se defendió este asunto y la diferencia no era personal, era una diferencia de fondo. Pero cuando Cubillos le contestó eso, ¿revisó, por si acaso? A militantes de la UDI que hagan clases en la universidad. ¿Cómo puedo yo saber? Dónde trabaja cada uno de los 30.000 militantes o 40.000 militantes de la UDI? No, pero puede preguntar. O sea, además, no son los 40.000 militantes de la UDI. No, yo sé, pero no tengo cómo saber dónde trabajan, cuánto ganan. Esa información no la tienen los partidos políticos. Los partidos políticos no son, usted sabe, agencias de inteligencia. A veces son todo lo contrario. Oiga, hemos criticado muchas veces acá en este programa, no criticado, pero comentado que la derecha lo hace mal, que ha tenido semanas horribles, y esta semana le está yendo bastante, bueno, le sigue yendo bastante bien, gracias al caso Monsalve. Pero finalmente les resultó la estrategia que plantearon contra el juez Sergio Muñoz, porque terminó siendo destituido por el Senado. Pero para eso tuvieron que pasar por una cosa que muchos académicos de derecho plantean como una especie de mamarracho jurídico, que es haber presentado la acusación
de dos personas juntas por hechos totalmente distintos. Bueno, yo tengo la impresión, Iván, que la defensa se equivoca o se equivocó, y creo que los resultados lo demuestran, al tratar de desviar la discusión hacia otras cosas. La defensa, en vez de hacerse cargo de los dos capítulos de la acusación y de las razones, los hechos por los cuales estábamos acusando al exministro Muñoz, tomaron la decisión de hablar sobre la forma en que fue presentada el libelo, que para efectos del tema de fondo de la sanción que establece el Senado no tiene ninguna importancia, porque el Senado no solamente dividió la vista de la causa de Vivanco con Muñoz en días diferentes, sino que además analizó cada uno de los capítulos por separado, de los capítulos acusatorios contra el ex juez Muñoz. Por lo tanto, aquí se hizo un examen en conciencia y finalmente se determinó de que él era culpable de aquellos actos por los cuales nosotros lo estábamos acusando. También trataron, para no hacerse cargo de los temas de fondo, de decir que esto era una especie de pasada de cuenta por ciertas sentencias del juez Muñoz. Fíjate, Iván, que al final se dio una paradoja. Los que lo defendían por la sentencia, pero los que lo acusaban por los hechos. Cualquier chileno puede meterse a YouTube, mirar los discursos de los senadores que votaron ese día, de los que votaron a favor y en contra, y se va a dar cuenta de una cosa que fue transversal a los 50 senadores. Los que lo acusaban fundamentaban muy bien por qué consideraban que los hechos descritos en el libelo sí eran constitutivos de sanción. Y los que lo defendían hablaban y argumentaban acerca de las sentencias del pasado del juez Muñoz. Es decir, se nos acusó de que nosotros teníamos la posición que teníamos respecto de ese juicio político por las sentencias, pero en realidad los que cayeron en ese vicio fueron los que defendían al juez Muñoz, que no fueron capaces de ver más allá de las sentencias del juez. Y simplemente omitieron, ignoraron y nunca se hicieron cargo, al menos los senadores que votaron a favor del juez Muñoz, de las acusaciones que le estábamos haciendo. Para usted, abrir la compuerta de las acusaciones múltiples por cargos distintos, se lo repito, varios académicos de derecho, usted es abogado, sí, varios académicos de derecho dicen que es un mamarracho. Bueno, Iván, usted, abrir esa compuerta es una cuestión adjetiva para usted, no es sustantiva. Iván, mira, a diferencia de lo que aparentemente creía el juez Muñoz, la ley está para cumplirse. Si es que hay algún tema que hoy día se considere que puede prestarse para abusos o para mal uso, pongámoslo en esos términos, la ley se puede cambiar. Si está toda la izquierda convencida de que esto es algo que no debe volver a repetirse, discutámoslo en el Congreso y hagamos una modificación. Es súper simple, un inciso. Y cuando se acuse a más de una persona, la acusación irá en el libelo separado. Punto. Es algo que se puede discutir. O sea, se puede cerrar esa compuerta. Y es algo que se puede, y es una compuerta que se puede cerrar, si para eso uno legisla, para ir perfeccionando y fortaleciendo la institucionalidad. Lo último, que se nos acaba el tiempo, dijo, después puedo explicar lo de Chadwick, porque la verdad es que entendimos poco. ¿Por qué se había demorado tanto en decir? Porque bueno, en esas 2 semanas, entre que Chadwick le dice a usted que renuncia a la UDI y que usted lo cuenta, sí, la UDI pagó todos los costos durante esas 2 semanas. Bueno, a ver, de partida fueron 9 días. Yo supe un domingo en la noche y lo dije al martes siguiente. Distinto, 9 días se parece más a una semana que a 2, conséame eso. Bueno, ya, ok. Y yo esa semana me fui de viaje, otra de las razones por las cuales no pude responder positivamente a su invitación. Gracias, de venir para acá. Gracias por la aclaración. Entonces yo tenía la intención, a mí el exministro Chadwick me dice lo siguiente en la llamada telefónica. Me dice, yo no voy a comunicar esto, ni se lo voy a contar a nadie más. Te pido a ti que tú lo comuniques en el momento y de la forma que tú creas que es más conveniente. Yo pensaba que la forma más conveniente de comunicarlo, la más transparente, la que generaba menos suspicacia, era en un punto de prensa con todos los medios de comunicación y tomarme el tiempo de responder a todas las dudas. No quería hacerlo en la entrevista con un medio, no quería hacerlo a través de redes sociales para que se generaran todo tipo de especulaciones, en fin. Creo que lo que estoy diciendo a algunas personas les podrá parecer razonable. Me fui de viaje a Estados Unidos y el lunes de la semana, 8 días después, yo iba a comunicar este hecho en un punto de prensa en la UDI, que tenemos todos los lunes en la mañana punto de prensa. Pero surgió una reunión urgente con el CERVEL, tuvimos que irnos para allá y se suspendió el punto de prensa. Y luego el martes, que era el día que revisamos la contestación de la acusación contra la ministra Toá, en una pausa a las 4 de la tarde, la pausa que tuvimos en todo el día en esa comisión, salí al Pensador, que es el lugar donde están todos los periodistas en la Cámara de Diputados, y comuniqué esto. La verdad es que no tuve oportunidad de hacerlo antes de la forma en que lo quería hacer. Y los periodistas en ese punto de prensa, Iván, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. Preguntaron, hubo 6, 7, 8 preguntas, las contesté todas, pregunté alguna otra pregunta, alguna otra duda,
No había más dudas y di por terminado el punto de prensa y no hubo especulaciones, no hubo ningún tipo de acusación de que esto hubiera sido poco transparente o de alguna manera indebida. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Gracias por usted, fin Iván, que le venir vaya muy acá bien. al programa. Nos vemos la próxima semana. Con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, esta mañana acá en Mesa Central, también con nuestros auspiciadores aquí en el programa que hacemos en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas.